y continuamos con el tema conciencia. Es necesario también para los espíritus de evolución recibir el conocimiento en su carácter de humanos, pues aun cuando el conocimiento nada nuevo les enseña en aquello que significa el aspecto moral de la vida, les recuerda su calidad espiritual, les retrotrae a sensaciones pasadas que dejaron en el espíritu huellas indelebles, transformadas en sabiduría de la vida. Por eso es que encuentran ahora, en muchos pasajes de las enseñanzas que están recibiendo, vibraciones que les estremecen, no como humanos, sino como espíritus. Vibraciones contenidas en palabras que les parece haber ya escuchado en un pasado que no pueden ubicar. Sensaciones que despiertan recuerdos imprecisables, pero existentes, de algo que fue y que continúa y continuará por siempre en la realidad de su vida. Esos recuerdos constituyen la conciencia moral, base inamovible de quienes viven entre los hombres como uno más y son, sin embargo, espíritus de evolución, con muchas experiencias asimiladas y muchas superaciones realizadas. De ahí la diferencia en la precisión, en la seguridad y en la firmeza de los conceptos morales entre unos y otros hombres. De ahí la seguridad en la decisión y la facilidad en el discernimiento. De ahí la diferencia en el punto de conciencia espiritual que refleja la conciencia humana de los seres. El humano común, que carece de conocimiento verdadero, supone que, no haciendo mal a nadie, ha cumplido ya con la ley divina y no necesita preocuparse por hacer el bien. No hacer mal no significa hacer bien, y practicar el bien es necesidad ineludible para el progreso del espíritu. La práctica constante del bien ayuda al hombre a mantenerse en vibración positiva. No hacer el mal simplemente es vibrar en egoísmo, es eludir el llamado a la acción que le formula la vida, al evidenciar ante sus ojos las necesidades espirituales y materiales de sus hermanos. Constantemente les llegan llamados positivos y llamados negativos, y ustedes deberán siempre decidir su acción en uno u otro sentido. Cuanto más escuchen los llamados negativos, más se ensordecen a los llamados positivos, porque la vibración negativa, más en consonancia con la vibración densa que predomina en su mundo, penetra muy fácilmente en su alma humana. El conocimiento espiritual enseña al hombre que el espíritu necesita progresar constantemente y el único camino para lograr su progreso es la acción de bien. Para poder elegir sin equivocarse el camino del bien, nada hay como la propia conciencia, esa voz sin palabras que les dice, mediante sensaciones de desagrado o de agrado, que han obrado bien o que han obrado mal. Esa voz que les alerta sobre los peligros espirituales. Esa voz que les impide muchas veces realizar lo que su ira, rencor o ambición les impide realizar. Esa lucha interna constante que se establece en ustedes mismos es el esfuerzo de su conciencia espiritual por formar y guiar su conciencia humana
a fin de evitarles caer en errores, de los cuales luego se lamentarán amargamente. Deben acostumbrarse a requerir y escuchar la voz de su conciencia antes de obrar en cualquier sentido, porque su conciencia siempre les indicará el camino seguro, y a medida que avancen en el conocimiento espiritual, más se capacitarán para interpretar y para obedecer su voz. No supongan que porque solamente ustedes mismos pueden oír esa voz, su llamado puede ser desoído impunemente. No, porque todo, absolutamente todo lo que hacen, piensan y sienten es registrado fielmente por la ley. Su propia vida, su propia fuerza espiritual está dentro de ustedes. Es decir, que deben vivir dentro de ustedes más que fuera de ustedes. Todos deben consultarlo internamente y deben decidirlo después de esa consulta interna. Nunca obedezcan a impulsos que les llevan a realizaciones negativas. Por el contrario, piensen que ese es un llamado externo y que los llamados externos deben ser analizados y controlados por su conciencia, sabia e insobornable. Así evitarán caer en el mal. Así se facilitarán el camino y la comprensión del bien. Y así obtendrán el progreso espiritual que les permitirá lograr las realizaciones que les esperan. Pero no piensen en realizaciones espirituales verdaderas si no han realizado primero esto: aprender a escuchar, a comprender y a obedecer la voz de su conciencia. Mis queridos, esto es todo para el tema conciencia. Esto es todo además para el día de hoy. Tienen suficiente para analizar y tratar de absorber y comprender. Muchísimas gracias por vuestra presencia una vez más y nos vemos muy prontito nuevamente para continuar. Cuídense y hasta siempre.